Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo alcanzar tu potencial? Eh, Porque pues hoy tenemos que aprender cómo hacerlo. Muchas personas desgraciadamente no alcanzan su potencial. Y bueno, primeramente pues vamos a leer la bendita palabra de Dios a través del libro de Génesis, libro de Bereshit, y vamos ahí a los capítulos 34 y 35. Y yo les pido que por favor pues tengan a la mano su Biblia y de esta manera pues vayan siguiendo la lectura y vayamos teniendo pues mayor conocimiento, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que tiene que reinar e imperar en nuestra vida, en nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 34, versículo 1, dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieran. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a su hija, les ruego que se la den por mujer, y emparenten con nosotros, dennos a sus hijas, y tomen ustedes las nuestras, y habiten con nosotros, porque la tierra estará delante de ustedes. Moren y negocien en ella y tomen en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en sus ojos, y daré lo que me dijeran. Aumenten a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me digan, y denme a la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición los complaceremos, si han de ser como nosotros, que se circuncide entre ustedes todo varón. Entonces les daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros de las suyas y habitaremos con ustedes y seremos un pueblo. Mas si no nos prestan oído para circuncidarse, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me han turbado
con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Capítulo 35. Dios bendice a Jacob en Betel. Versículo 1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Esta es la bendita palabra de Dios, mis amados. Entonces, vamos a analizar respecto a esto, cómo podemos alcanzar ustedes y yo nuestro potencial para lo que verdaderamente fuimos creados. Y como les decía al inicio, mucha gente no alcanza todo su potencial. Podemos vernos tan atrapados en el día en que no logramos, ¿verdad? Abandonar los antiguos patrones de conducta y cambiar. No obstante, pues todos tenemos un deseo dado por Dios de vivir según nuestro máximo potencial, según para lo que fuimos creados. Y bueno, por ahí hay una famosa semblanza de un hombre que
llamado, le voy a poner el nombre Salomón, nació un lunes, lo bautizaron un martes, se casó un miércoles, se enfermó un jueves, empeoró el viernes, se murió el sábado y se enterró el domingo. Y ese fue el fin de Salomón. ¿Verdad? Para algunas personas, pues así es como podría resumirse su vida, así de rapidito. Y sin embargo, todos sentimos en lo profundo de nuestro ser que en la vida debe haber algo más que eso, ¿verdad? Que un simple recuerdo de algo que pudimos ser y que a lo mejor no fuimos. Y en efecto, nuestro Señor Jesucristo dice que sí, sí que hay algo más. O sea, el potencial de cada ser humano es enorme, mis amados hermanos. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y necesitamos comprender cuál es el potencial que tenemos, porque Jesús quiere que experimentemos una vida altamente productiva. Desea que produzcamos una cosecha que rinda el 30, el 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y pues lo mínimo que podemos esperar de nuestra vida es una multiplicación de por lo menos 30 veces de lo que el Señor nos ha dado. Y la clave para dicho potencial pues está en nuestra relación con Jesús. Una relación que puede ser tan íntima como la de un hermano o hermana o madre. Podemos llevar una vida de verdadero propósito que marque la diferencia para el mundo. Y esto pues solamente es gracias a lo que podemos recibir de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, nuestro potencial, y en particular te lo voy a declarar a ti, tu potencial no consiste en ser dirigido por la ambición y mucho menos por el éxito. Se trata de reconocer quién eres en Dios. Entonces, vamos a poner bien clara esta situación. Nosotros muchas veces nos comportamos de la siguiente manera. Hemos ido a comprar, por ejemplo, voy a tomar este ejemplo, un teléfono celular. Y solo como ejemplo voy a decir que ese teléfono costó 10,000 pesos. Y si solamente lo utilizamos para hacer y tomar llamadas y de vez en cuando, a lo mejor para sacar una fotografía, ese teléfono que es inteligente y que costó 10,000 pesos, pues nos está sirviendo exactamente como si nos pudiéramos comprar un teléfono de 300 pesos, ¿verdad? De esos que venden en cualquier lugar, que no tienen internet, que no tienen ningún otro servicio más que el de la telefonía y tal, y posiblemente hasta de una cámara. Entonces, el costo-beneficio que obtenemos del teléfono que se compró en 10,000 pesos, pues realmente se está desperdiciando porque costó muy caro, tiene muchas funciones, pero desgraciadamente al no saber utilizar todas esas funciones, pues lo mismo hubiera dado que se hubiera comprado un teléfono de 300 pesos y allí sí le sacaríamos el provecho, el costo-beneficio. Pues de esa misma manera, y quise hacer ese comentario porque de esa misma manera es como de repente nosotros nos comportamos. Nosotros fuimos creados con un propósito altísimo, con un gran potencial en la vida. Y desgraciadamente, pues así como cuando compramos el teléfono inteligente y no leímos el manual de usuario, el manual de propietario, pues desgraciadamente no le sacamos el provecho de esos 10,000 pesos que pagamos. Y justamente nos pasa así, cuando no sabemos el para qué fuimos creados, cuando no estudiamos la palabra de Dios, que es el manual de usuario que Dios nos da para comprender el motivo de nuestra creación, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pues muchas veces dejamos muchos de los dones que Dios nos ha dado a la deriva, no los usamos, no los ponemos en práctica y por lo tanto, pues estamos con un costo-beneficio de nuestra vida increíblemente bajo, desperdiciando nuestra vida. ¿Ah? Entonces, muchas veces las personas pretenden que tener mucho dinero, tener éxito en este mundo, ser famosos, ser ambiciosos, pues es de lo que se trata y de esa manera
realmente usar su vida correctamente, vemos que es completamente erróneo, porque todo eso es superficial, mis amados. Realmente de lo que se trata es de reconocer lo que somos en Cristo Jesús, tener no solamente un sentido de pertenencia, sino también tener una identidad correcta en Cristo. Como hijos de Dios, pues estamos hechos para buscar a Dios y para llevar nuestra vida según el propósito que Dios creó, estableció para cada uno de nosotros. Y al llevar ese estilo de vida, según lo que Dios marca en el manual de usuario, en la Biblia, pues es como cosecharemos mucho fruto y verdaderamente seremos exitosos delante de Dios. Porque es delante de Dios en quien tenemos que poner nuestra mirada, ¿verdad? Que Él sea el que nos ponga palomita, Él sea el que realmente diga, bien, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O que diga, este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, porque estamos provocando un fruto que llevamos a los pies de Cristo. Entonces, cuanto más desarrollemos el potencial que Dios ha dado, ha puesto en nuestras vidas, pues tanto más te confiará. Él quiere que tengamos una vida de abundancia, no una vida mediocre. ¿Ah? Él quiere que verdaderamente nosotros seamos abundantes en todo lo que desarrollamos. Fíjense cómo lo que acabamos de leer ahí en Génesis 35:11 nos muestra cómo el potencial de Israel era muy grande. O sea, el pueblo de Israel fue creado y fue escogido por Dios para hacer algo grandioso en la humanidad. Dios se proponía que ese pueblo, su pueblo, no solamente fuera bendecido, sino que también fuera de bendición para muchas otras naciones. Entonces, si entendemos esto, mis amados, pues tú y yo tenemos la oportunidad de vivir una vida de mayor bendición que aquellos mencionados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice ahí en Mateo 13, de los versículos 16 al 17, dice la palabra de Dios, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Por lo tanto, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo pues nos advierte de que aunque hay un gran potencial en cada uno de nosotros, pues también hay trampas en el camino, en el trayecto. ¿Ah? Ahora, la pregunta esencial para todo esto es cómo podemos evitar las trampas de la vida y alcanzar nuestro verdadero potencial. Bueno, Dios nos da una serie de puntos pues para evitar las trampas que el enemigo nos pone, que nuestra misma carne nos pone o que el mundo nos pone. Entonces, la primera acción que tenemos que tomar para evitar esas trampas es promover la humildad. Entonces, fíjense bien que la humildad, mis amados, es un enfoque sincero a la realidad de nuestra propia vida, que reconoce que no somos más importantes que los demás, sino simplemente venimos a ser parte esencial del proyecto de Dios, que eso sí nos da importancia. Amén. Entonces, fíjense que tenemos que comprender que nosotros tenemos que recorrer pues un trayecto que va desde el sentir que Dios está distante a veces, ¿verdad? En esos momentos de angustia que de repente tenemos, hasta comprender que Dios ciertamente ve la opresión y la violencia, escucha el lamento de los afligidos y defiende a los huérfanos, a los oprimidos, a los necesitados. Amén. Entonces, en ese punto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que cuando las cosas van bien, pues somos muy tentados a decir, nada me hará caer. Yo estaré siempre feliz, siempre firme, nunca tendré problemas. Pero vernos tentados a sentir que no necesitamos a Dios es lo que desgraciadamente muchas veces nos desvía del camino correcto. Y por eso la palabra de Dios nos muestra que el malvado levanta insolente la nariz, o sea, orgullosamente, ¿verdad? Yergue su postura
y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Y es fácil volvernos arrogantes y presumidos. Y la palabra de Dios nos advierte en contra de eso, mis amados. Nos recuerda constantemente nuestra necesidad de Dios, que tenemos que estar delante de Dios en una actitud correcta, en humildad, reconociendo que solo de su mano podemos obtener absolutamente todo y lo obtenemos, ¿verdad? Hay que orar constantemente porque Dios nos libre del orgullo, de la arrogancia, de la autoimportancia, de la autocomplacencia, y que podamos buscarlo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Recordando en todo momento que le necesitamos más que el aire que respiramos. Y declarar y saber, tener en nuestro corazón que Dios nunca nos va a olvidar, nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar, ¿verdad? Entonces, esto también nos lleva pues a tener otra conducta correcta, que es procurar la intimidad con Dios, no solamente en una actitud humilde, sino ahora procurar esa intimidad, esa relación con Dios, pues como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos año y medio ya prácticamente que estamos estudiando la palabra, tenemos nuestros devocionales, oramos. Esa es la manera de procurar la intimidad con nuestro Padre Celestial. Y quiero decirte que ahorita estás íntimamente ligado a nuestro Padre a través del Espíritu Santo, de su bendita palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Y verdaderamente ahorita tú estás vivo en una condición correcta, vivo espiritualmente. Y entonces Dios te está enseñando el día de hoy a cómo sacar el mayor provecho de tu vida. Que no dejes que las circunstancias, las situaciones te roben la bendición de poder ser de bendición para otros. Porque ese es el mayor objetivo de Dios. Primeramente, que le conozcamos, que le adoremos, le exaltemos, pero también que nosotros seamos instrumentos de bendición para Dios, para la vida de muchas otras personas. Amén. Entonces, fíjense que algunas sectas muy peligrosas han deformado las palabras de nuestro Señor Jesucristo para enseñar que convertirse al cristianismo implica cortar toda relación con la familia, por ejemplo. Y eso no es correcto, porque a quienes primeramente tenemos que mostrarle el amor de Dios, manteniendo una relación correcta, es con nuestra propia familia, porque un día también ellos querrán estar a los pies de Cristo, pero si nosotros no les hablamos del amor de Dios, del propósito que Dios tiene para sus vidas, pues ¿cómo van a venir a los pies de Cristo, mis amados? Esto no es solo peligroso, sino que también es hasta antibíblico, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, a mí, como pastor, ha habido muchos hermanos y entre ellos seguro estoy que tú que me escuchas, sabes que me has pedido en algún momento dado un permiso para asistir, por ejemplo, a un bautismo, a unos 15 años, a una boda fuera del orden cristiano y posiblemente vas a una iglesia católica y me dicen, pastor, ¿debo o no debo ir? Me está invitando mi hermano para que participe de la boda de su hija, ¿qué hago? Bueno, pues yo les he dicho abiertamente, ve, preséntate, bendice a tu familia, que sepan que el amor de Dios está en tu vida y simplemente no participes de la ritualidad. Muestra que el amor de Dios existe, porque tú no has roto relaciones con tu familia, sino todo lo contrario. ¿Va? Cuando empiezan a ver ese tipo de conductas y que tú llegas a ese servicio religioso, porque eso es lo que es, y tú te comportas a la altura, estás mostrando el amor de Dios para ellos, estás mostrándote en amor para ellos. Y de esa manera algún día te van a preguntar, oye, ¿por qué si tú eres cristiano, por qué aceptas venir conmigo a la iglesia, a la iglesia católica? Ah, bueno, te voy a decir que primeramente porque Dios te ama y porque yo también te amo y yo te honro y de esa manera yo quiero estar contigo. No quiero que tú estés solo en tus momentos que para ti son importantes. ¿Verdad? Entonces, solamente es respetar nuestra condición. Yo he asistido
simplemente no participo de la liturgia, de la ritualidad, pero sí le hago saber el amor que le tengo a mi familiar. Y de esa manera empiezan a querer conocer a ese Dios de amor, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento, ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, nos declara que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, pues ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, fíjense bien, también tenemos que considerar lo importante de lo que Jesús nos muestra, que hay algo aún más importante que la relación con la familia. Es el llamado supremo que tenemos a una relación íntima con Jesucristo, haciendo la voluntad del Padre. Y aquí empezamos a verdaderamente, pues, desarrollar el potencial que Dios ha dado para nuestras vidas, porque nuestro Señor Jesucristo lo dice: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ¿verdad? Esa es mi hermana, mi hermano, mi madre. O sea, esas palabras nos están hablando de intimidad, de permanecencia, de aceptación, de permanencia, perdón, y de aceptación. Entonces, es una relación al nivel más profundo posible. Y allí podemos gozar de esta sorprendente cercanía con Jesús y nos permite esforzarnos por permanecer cerca de Él día a día y así desarrollar nuestro potencial, lo que Dios puso en nuestras vidas. Esto nos lleva pues también a echar raíces, mis amados. Los momentos altos de las experiencias espirituales son muy importantes, ¿verdad? Pero si no se combinan con profundas raíces espirituales, pues desgraciadamente se corre el riesgo de la superficialidad, algo que nos podría llevar al alejamiento de Dios. Se consciente de tenemos que ser, perdón, conscientes de este tipo de trampas. Todos corremos el riesgo de alejarnos en nuestro corazón, incluso mientras hacemos lo correcto. Y parte del potencial que nosotros tenemos que aprender a desarrollar es siempre la unidad con el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos que comprender lo que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de la semilla que cae en la superficie del suelo, crece rápido, pero se marchita por no tener raíz. Luego explica que la persona que no tiene raíces, pues dura solo un corto tiempo, porque se aleja cuando llegan los problemas o las dificultades, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a echar raíces y nuestras raíces espirituales, pues son la parte de nuestra vida que nadie más ve. Esa es nuestra vida secreta con Dios. Eso incluye nuestras oraciones, nuestra forma de dar, nuestros pensamientos. Yo no sé si tú, por ejemplo, con toda sinceridad, realmente puedes decir, yo siempre oro por mis alimentos, por ejemplo. Le doy gracias a Dios en el momento en que me siento a la mesa y tengo la provisión de Dios. Muchos hermanos cristianos, desgraciadamente, ni eso hacen, mis amados. Tal pareciera como a los animalitos. Yo tengo, con el perdón de la comparativa, pero yo tengo a mis mascotas y yo les pongo en sus tazones su comida. Ellos llegan y comen y ni un gracias, ¿verdad? Así parecemos muchas veces. Obviamente los animales no tienen una razón propia como para tener esa actitud de comportamiento. Y aún así ellos, yo he visto cómo de repente cuando tú les das de comer, les das agua, los atiendes, te voltean a ver con una mirada tan hermosa, tan llena de gratitud, que aunque no hablan verbalmente, pero sí su expresión corporal, su mirada, te están diciendo gracias. Ahora, si ellos como animales entienden esa condición de gratitud, nosotros como hijos de Dios, ¿qué deberíamos hacer? Levantar nuestro potencial dándole gracias a Dios por todo y en todo. Entonces, si queremos realizar nuestro potencial, debemos cerciorarnos de desarrollar raíces profundas, fuertes y saludables en nuestra relación con Dios. Ujú. Y también tenemos que aprender a proteger nuestro corazón, porque es muy fácil que la gente se distraiga por las preocupaciones de la vida. ¿Cuántas veces tú te has sentido honestamente distraído
y no te conectas a los devocionales, no estudias la palabra de Dios, no te pones a orar por la preocupación que tienes de lo que estás viviendo en el momento. Muchas cosas pueden llenar nuestro calendario y restar tiempo para Dios. Es más, hasta la iglesia, las actividades propias de la iglesia pueden hacer alejarnos de la presencia de Dios si somos activistas. Hay muchos otros espacios en donde nuestras raíces espirituales podrían desarrollarse, ¿verdad? Pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, como vemos, pues esto representa un gran peligro para todos. Jesús, por ejemplo, nos advierte sobre los espinos que ahogan a las plantas y luego nos explica que los espinos son esas preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, la trampa del enemigo, ¿verdad? En donde nos hace perdernos de el plan perfecto de Dios y nos roba el potencial que nosotros tenemos según para lo que fuimos creados, mis amados. Entonces, tenemos que hoy ver que hemos sido invitados cordialmente por nuestro Señor Jesucristo a tener una relación personal y estrecha con Él. Hay que pedirle que nos ayude a echar raíces profundas, que nos ayude a fijar nuestros ojos en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe, que nos ayude a cuidar esta relación y que no permita que otras cosas, ¿verdad? Incluso hasta cosas buenas, ocupen y mucho menos ahoguen el potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas, mis amados. Y esto pues nos lleva a purificarnos verdaderamente, tener santidad para Dios. Fíjense cómo entre los capítulos 34 y 35 de Génesis que acabamos de leer, pues en este pasaje bíblico encontramos una advertencia sobre el peligro de la escalada de la venganza. La venganza, mis amados hermanos, es un crimen terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conscientes de la situación, o sea, recuerden del por qué resulta la venganza de la que estoy hablando en este momento. Ese crimen que se desarrolla a través de la violación de Dina, la hija de Jacob, la hermana de los 12 patriarcas, de, los, de las 12 tribus de Judá, pues imagínense, llega al punto en donde conduce este crimen terrible a otro más terrible. Y la retribución pues no fue proporcional. Los del pueblo de Dios, vemos cómo fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y sus mujeres. Y el resultado fue un desastre. ¿Verdad? Ahorita voy a aclarar el por qué estoy comentando esto. Jacob dice, me han provocado un problema muy serio. Los habitantes de este lugar me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres como para defender a todos. ¿Verdad? Entonces, las acciones de sus hijos, Simeón y Leví, son condenadas rotundamente debido a su violencia, a la ferocidad y a la crueldad con la que actuaron. Por lo tanto, la venganza no fue una trampa para Simeón y Leví solamente. Una vez más, es una tentación para todos los seres humanos. Cuando nos ofenden, mis amados, queremos venganza. Y yo ya les he explicado, ¿verdad?, de cómo el enemigo, pues nos tiende siempre una trampa, que es la trampa del engaño, de la mentira. Y de esa manera nos hace caer muy fácilmente a través de una excelente carnada que utiliza a través de la ofensa. La ofensa es la carnada. Entonces, cuando nos ofenden, caemos en la trampa del engaño, de la mentira de Satanás, y ahora queremos venganza. Y nosotros no fuimos creados para eso. Cuando nosotros caemos en la trampa del enemigo, pues nuestro potencial, y es por eso que estoy haciendo este comentario, pues se ve completamente limitado. Nos roba la bendición de hacer para lo que verdaderamente fuimos creados. Dios no nos creó para la venganza. Dios no nos creó para caer en la mentira de Satanás.
Dios no nos creó para caer en la mentira a través de la ofensa. Por eso nos enseña constantemente a perdonar. Y el perdón es lo primero que tenemos que empezar a experimentar en nuestras vidas cuando llegamos a los pies de Cristo, mis amados. Fíjense, entonces, retomando el punto, en el Antiguo Testamento, la retribución se limitaba de forma proporcional, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Eso nos lo enseña el libro de Éxodo en el capítulo 21. Y nuestro Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, establece mediante su muerte y su resurrección, que es lo que posibilita a establecer un estandarte aún más alto para nuestras relaciones cotidianas. Ese es el potencial que Jesucristo establece para nuestras vidas. Perdona y ama a tus enemigos. Ese es el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros. Miren, voy a tomar ahorita la cita de Joyce Meyer, una hermana, una pastora de Estados Unidos, y hace un comentario. Ella suele hablar acerca del abuso que padeció cuando era niña y escribe, lo cito tal cual. ¿Alguna vez has sido, como Dina, una víctima inocente? Dice ella, puedo asegurarte que aún en las peores circunstancias, Dios te concede la gracia para perdonar de modo que puedas seguir adelante con tu vida. Aquí está el potencial que Dios ha desarrollado para nosotros, nos ha dado. Nosotros no tenemos por qué quedarnos cautivos por una situación en donde fuimos posiblemente abusados, engañados, lastimados. Cuando nosotros no perdonamos genuinamente, mis amados, quedamos expuestos a no desarrollar el potencial que Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros perdonamos, somos libres, libres para seguir adelante con nuestra vida, para desarrollar todo lo que Dios puso en nosotros y venir a ser de bendición para muchas personas. Hay gente que desgraciadamente fue abusada de niño y después eso lo vuelve a repetir como un patrón y abusa de otros niños. Y esos otros niños pues vuelven a hacer lo mismo y por eso vemos un mundo caótico. Hoy en el nombre de Jesús nosotros nos hemos declarado libres para desarrollar el potencial que Dios puso en nuestra vida a través del perdón, para romper en el nombre de Jesús con ese tipo de conductas equivocadas. Si por desgracia alguno de ustedes fue lastimado, fue violentado en algún momento de su vida, perdonen. Ese es el potencial que Dios puso en nuestro corazón. Tener la capacidad de perdonar genuinamente. Y esto nos lleva pues a empezar a través de ese perdón a una purificación verdadera. Recuerden lo que Jacob le dijo a su familia, desháganse de todos los ídolos que tengan con ustedes, purifíquense. Si quieren, vuélvanlo a leer ahí en Génesis 35, versículo 2. Mis amados, desgraciadamente muchos hermanos en Cristo todavía siguen con la idolatría. Y posiblemente tú me puedas decir, pastor, mire, yo ya tiré todas las estampitas, los santitos, los idolitos, todos los ídolos que yo tenía en mi casa, ya los tiré. Pero desgraciadamente sigues idolatrando posiblemente a tu esposo, a tu esposa, posiblemente a tus hijos, posiblemente tu trabajo, tu dinero, tu casa, lo que materialmente tú tienes. Posiblemente ahora estás idolatrando hasta el gran conocimiento que Dios te ha ido desarrollando, te ha ido permitiendo tener. Recuerden que todo lo que ponemos por encima de Dios se convierte en idolatría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Purificarnos. ¿De qué manera? Hay cosas que nosotros tenemos que entregarle a Dios. Señor, te agradezco infinitamente la inteligencia que me diste, la sabiduría que me estás dando, el conocimiento, pero tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Te agradezco grandemente los hijos que me diste,
pero sabes que tú eres lo primero en mi vida. Hoy en el nombre de Jesús deshagámonos, mis amados hermanos, de cualquier forma de idolatría que podamos tener. Amén. Y si es física, pues más rápido, más fácil. Ya no tener ahí ídolos que de alguna o de otra manera te roban la atención a Dios. Ujú. Fíjense cómo Dios, pues, se aparece a Jacob y le da le renombra propiamente, ¿verdad? Le dice, ya no serás más Jacob, de hoy en adelante serás Israel. Y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y le da una instrucción, sé fecundo y multiplícate. O sea, sé productivo. Hoy te está diciendo exactamente lo mismo. Sé productivo en el nombre de Jesús. Permite ver que el potencial que Dios puso en tu vida es grande. Por eso tú tienes que ser fecundo, tienes que ser productivo, tienes que dar fruto, multiplicarte. Dice la palabra de Dios, porque de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones. Pues hoy quiero decirles que nosotros somos parte de esa comunidad de naciones, que venimos a los pies de Cristo por la obediencia que tuvo en su momento Jacob y cada uno de los hombres grandes de la Biblia. Ujú. Entonces podemos ver que el potencial es enorme, mis amados hermanos. Quiero citar a Rick Warren y dice este hombre, en el ministerio, la pureza en privado es la fuente del poder en público. Y esto es cierto para todos nosotros. Sea que desempeñemos un liderazgo en nuestra familia, en el trabajo, en la comunidad de la iglesia o en la comunidad en donde vivimos, si queremos verdaderamente tener un impacto poderoso para Cristo en el mundo, debemos ser gente de pureza. Debemos purificarnos constantemente. Tenemos que venir a dar el todo, mostrando realmente el potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque es un potencial enorme, mis amados. Tenemos que ir haciendo lo que Dios nos está diciendo. Amén. Hoy podemos darle gracias a Dios porque Él quiere que tengamos una vida altamente productiva, que tengamos un verdadero propósito en nuestra vida, mis amados. Ese propósito que marque la diferencia para el resto del mundo, para las personas más allegadas a nosotros primeramente y para esa gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro. Mis amados, hoy es el día en que Dios ha venido hablando constantemente a nuestra vida para eso. Y prontamente voy a estar dando un estudio que se llama Red de Enlace Ministerial, en donde vamos a ver pues cuáles los dones, cuáles son los talentos que Dios nos dio, cuál es el estilo personal que Dios permitió que tuviéramos y cuál es la pasión que Dios puso en nuestro corazón para desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esto nos va a traer una cosecha, mis amados hermanos, como dice nuestro Señor Jesús, al 30, al 60 y aún hasta 100 veces más de lo que hemos sembrado. Ujú. Entonces, mis amados, hoy es el día en que tú y yo ya no podemos pretender tener ideas como que Dios se esconde en nuestros momentos de angustia. Dios nunca se esconde, mis amados. Pareciera ser que Dios estuviese distante y muchas veces pensamos que Dios está hasta ausente cuando ocurren cosas difíciles. Pero en Génesis 35:3, Jacob dice, Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y me ha acompañado en mi camino, es al Dios que serviremos. Miren, aunque en ocasiones podamos sentir que no está presente en nuestras vidas, Él está allí. Él ha permanecido junto a nosotros donde quiera que hayamos estado, en todas las circunstancias de nuestra vida. No podemos verdaderamente ya de aquí en adelante decir que Dios no está con nosotros. Muchas veces la angustia, la necesidad, la enfermedad
los apuros económicos, nos ponen una barrera que nos impiden ver la presencia de Dios. Pero ahí está nuestro potencial. El potencial de nuestra vida es que nosotros podamos quitar esa barrera, hacerla a un lado en el nombre de Jesús y ver que Dios siempre está con nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará, que en medio de la tragedia, en medio de las circunstancias, en medio de la situación que vivamos dolorosa, como la vivamos, Dios está allí para alentarnos. Y Dios quiere que salgamos adelante rápidamente de esa situación. Ese es el potencial que ha puesto en nosotros. Amén. Entonces, hoy les invito, mis amados, a que juntos le pidamos a Dios que nos ayude a seguir viendo ese potencial, a reconocer el potencial que Dios ha puesto en nuestra vida, qué capacidades puso en nosotros, qué dones, qué talentos, para que de esa manera los pongamos en obra, en práctica, y así ser de bendición para muchas otras personas. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar.